Lección número 10, súper interesante, importante. Lo que creo que para ti, a lo mejor, si haces un pequeño análisis de lo que hemos visto hasta este punto, la idea de este discipulado que es un cristiano trata de responder bíblicamente aspectos que son fundamentales en la fe, temas que creemos que cualquier cristiano, aún recién convertido, que haya venido a los pies del Señor hace poco o mucho tiempo, es confirmar, reafirmar o quizás aprender algunos temas que son sumamente importantes, desde qué es un cristiano, tratar de responder bíblicamente qué es un cristiano, temas como qué es creer, cuál es el problema universal, la importancia de los 10 mandamientos, como vimos la semana pasada, la reconciliación, la importancia del arrepentimiento, en fin, el que no había otra manera para que consiguiéramos la salvación. Parece que son temas redundantes, pero no lo son. Tratan de dejar clarificado muy bien cuál es la base bíblica y la postura bíblica en cuanto a quién es Jesús, qué es lo que Jesús hizo por nosotros y cuál es la condición del ser humano y la necesidad del ser humano. Hola, Julián, buenas noches. Este, entonces, la lección número 10, como todas han sido en preguntas, es: hay dos sistemas de conseguir la vida eterna, aunque tenemos que ser muy claros que, ojalá y esto no se te olvide, el propósito fundamental de la Biblia no se centra en el hombre, sino en Dios mismo, quién es Él y cuáles son sus propósitos. Los teólogos consideran que el propósito de la Biblia y de la revelación de Dios es para su gloria, doxológico, ¿verdad? Él va a ser glorificado en su postura y en su deidad, porque Él es Dios, único y soberano, pero también lleno de gracia y de amor, y cómo el ser humano interviene en este plan de Dios, en que Él va a recibir la gloria y el plan redentor. Entonces, esta lección yo creo que nos va a situar, y esto va a venir a complementar todo lo que vimos a lo largo de estas lecciones. Como lo dijimos, cada tema que vimos tiene que llegar a una conclusión. Y vamos, aunque son temas que ya viste a lo largo de las lecciones, esto va a volver a reafirmar algo que es fundamental. Entonces, antes de ver toda la lección, vamos a tratar de a tratar de responder y contestar esta pregunta. Hay dos sistemas de conseguir la vida eterna, aunque nunca te confundas. El propósito primario no es que el hombre tenga vida eterna, es que Dios sea glorificado. Y la vida eterna es una consecuencia de la gloria de Dios, en el que el hombre lo va a glorificar por ser lleno de gracia y misericordia. No es un fin en sí mismo que tú y yo tengamos la vida eterna. Es parte del plan de Dios en el que Él va a manifestar su gloria. Porque si tú y yo aprendemos a vender un evangelio para tratar de solucionar solamente los problemas del ser humano, mostrarle solamente el camino para que tenga la vida eterna o para que él pueda conseguir la vida eterna y librarse, es parte, pero eso no es el evangelio. El evangelio como tal son las buenas noticias en el que Dios es glorificado y nos da la salvación por gracia a través de Jesús. Pero se trata de Él, no necesariamente, o creo yo evidentemente que no se trata del ser humano, se trata de la gloria de Dios y cómo el ser humano encaja en todo este propósito divino para que Él sea glorificado. Entonces, vamos a ver lo que dice la lección. Hay dos sistemas de conseguir la vida eterna, pero antes que eso, pues vamos a contestar nuestro cuestionario, que creo que cada vez nos debe resultar un poco más fácil contestarlo. Y si no es así, bueno, vamos a ratificar o rectificar algunas cosas. Entonces, vamos al cuestionario y antes voy a orar antes de que lo contestemos, una breve oración. Acompáñame, amado Señor, creemos que la Biblia nos revela tu carácter, tus propósitos, todo lo que tú eres y cómo el ser humano, Señor, mediante tu gracia y misericordia nos invitas a participar de este plan en el cual tú siempre serás glorificado. No se trata de nosotros, se trata de ti. Y el hecho que tengamos el regalo de la vida eterna es para que tú seas glorificado y el hombre se rinda ante ti, Señor. Gracias por este tiempo, por las lecciones, por mis amigos, mis hermanos en la fe, por gastar e invertir este tiempo en conocerte más y conocer tu voluntad. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a contestar verdadero o falso. Cuestionario de repaso, lección número 10. ¿Verdadero o falso? ¿Sale?
Entonces, dice la primera pregunta, la primera sentencia, ¿el derecho de entrar al cielo se determina por nuestro comportamiento? El derecho a entrar al cielo se determina por nuestro comportamiento, ¿verdadero o falso? El derecho a Falso. entrar, no hay que decirlo, Lalo, hay que ponerlo porque esto va a ser individual y al final lo Ah, contestamos. ¿Sale? Porfa, Lalo, para que sea individual y al final, pues ya vemos si contestamos bien. Gracias, Lalo. Dos, nosotros tenemos que elaborar nuestra propia salvación. ¿Verdadero o falso? Nosotros tenemos que elaborar nuestra propia salvación. Tres, Dios nos puede salvar sin nuestra ayuda. Dios nos puede salvar sin nuestra ayuda. ¿Verdadero o falso? Cuatro, lo que Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación es un gran número de buenas obras. Lo que Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación es un gran número de buenas obras. Cinco, lo que Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación es que al menos seamos mejores que otros. 6. Somos salvos por una combinación de gracia de Dios y nuestras buenas obras. Somos salvos por una combinación de gracia de Dios y nuestras buenas obras. 7. Somos salvos 100% por la gracia de Dios. Somos salvos 100% por la gracia de Dios. 8. Gracia quiere decir favor inmerecido. Gracia quiere decir favor inmerecido. 9. Si uno se empeña en ganarse la salvación por obras, así renuncia a la gracia de Dios. Repito, si uno se empeña en ganarse la salvación por obras, así renuncia a la gracia de Dios. Y 10, si uno decide aceptar la gracia de Dios, así renuncia a sus propias obras como medio de salvación. Ok, hasta ahí dejamos y vamos a la lección. Posiblemente muchas de las respuestas que tú pusiste hoy ya tienen mucho más lógica y tienen mucho más claridad de acuerdo a lo que hemos recorrido. Y si no es el caso, pues esta lección nos va a llevar a aclarar algunas dudas si es que existen todavía a esta altura de lo que ha sido el discipulado. Hay dos sistemas de conseguir la vida eterna. Voy a dar la introducción. Dice, hay muchas religiones y creencias en el mundo. Casi todas ellas pueden clasificarse en uno o en otro de dos grandes sistemas para la vida eterna. Vamos a ver cuáles son. Y me interesa que tú seas y que puedas entender que la mayoría de ellas caen en uno de estos dos sistemas. No estamos haciendo una generalización, pero la mayoría de ellas va a caer en uno de estos dos sistemas. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia entre la fe cristiana y la religión. Y la manera más sencilla, te lo digo con todo mi corazón, de saber que no estamos cayendo en una religión es a través del estudio sistemático de la palabra de Dios, a través de lo que los teólogos llaman la necesidad de la teología en la vida del creyente. Porque cuando estudiamos teología, porque estamos estudiando teología, aunque tú no lo creas, esto es parte de la teología. Teología en su mismo concepto quiere decir el estudio de la persona de Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿verdad? Teología, estudio o tratado de la persona de Dios. Y Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, por eso estudiamos la Biblia. Y la religión va a ser el esfuerzo del ser humano a través de la percepción que él tenga y de sus creencias de cómo puede llegar a Dios o crear un Dios de acuerdo a sus necesidades. Entonces, hay una gran diferencia entre estudiar quién es Dios, que se ha revelado a través de su creación y especialmente a través de su palabra por medio de Jesús, o hacer un propio sistema de creencias personales en la cual yo pueda hacer una idea de quién es Dios y a veces de acuerdo a mis necesidades, a lo que yo creo y a lo que yo necesito. Pero vamos a ver que la mayoría caen en uno de estos dos sistemas que vamos a recordar hoy. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Es muy conocida esta porción de la escritura, esta parábola. Si alguien lo tiene, por favor, con voz clara, pausada, nos haga favor de leer esta porción y en base a lo que leamos y escuchemos, vamos a contestar las siguientes preguntas de la lección. Yo lo Lucas tengo, 18, del 9 al 14, por favor. Quien dice yo, prenda su micro y lo escuchamos. yo lo tengo, pastor. Adelante, Nancy, por favor. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos
y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa, justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias, Nancy. Muy claro y muy fluido. Muchas gracias, Nancy. Ok, vamos a la lección, por favor. Dice, en lecciones anteriores hemos visto con frecuencia la mención de los fariseos y de los publicanos, ¿verdad? Han sido personajes que han estado a lo largo de las lecciones que hemos aprendido. Y cómo Jesús interactuó con estos dos grupos. Solamente para recordarte, ¿verdad? ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo religioso en los tiempos de Jesús que viene desde algunos años o siglos atrás, cuando menos más de 100 años, digo, en el tiempo de los asmoneos, luego nacen, no sé si es de los macabeos, perdón, nacen los fariseos como un grupo que quería seguir las normas de Dios de una forma disciplinada, seria. No cabe duda que si eran personas estudiosas, eran creyentes devotos, pero la palabra fariseo quiere decir separado. Ellos habían hecho un voto de tal forma que no se iban a mezclar, como dice Kiko, ¿verdad?, con la chusma. Ellos, de alguna forma, estaban tan convencidos que estudiar y conocer la Biblia judía, lo que era la Torá, o Moisés, el Pentateuco, más algunos otros libros de las tradiciones, era importante para ellos. Y la palabra fariseo quiere decir separado, es decir, ellos no se mezclaban con cualquier gente. Entonces, si un fariseo se declaraba como tal, eran muy disciplinados, guardaban las normas de la ley lo más celoso posible, diezmaban absolutamente de todo y habían decidido no juntarse con los pecadores o con la chusma. Entonces, ya les un fariseo se interesaba más, luego se volvía en un escriba, es decir, en un estudioso de la ley. Entonces, casi por todos los escribas eran fariseos devotos. Como dijéramos, los fariseos serían los cristianos y los escribas eran los pastores, ¿sí? Para más o menos hacer una comparación. Entonces, aquí vemos un fariseo y un publicano, ¿verdad? Ya sabemos que los publicanos trabajaban para Roma, habían traicionado a la nación, eran corruptos, robaban y hacían de las suyas. Entonces, ya vimos que en estas lecciones, con frecuencia, la mención de fariseos y los publicanos. Para recordar, verá cuál de las siguientes frases habla de los fariseos y cuál de los siguientes de los publicanos. Escribe en el espacio en tu lección en blanco el nombre que corresponde. Número 1, creo que va a ser muy sencillo. Eran muy religiosos, creían en Dios, cumplían con sus deberes y gozaban de mucho prestigio y respeto y esperaban ganarse el cielo por su buen comportamiento. ¿Qué pondríamos? ¿Publicano o fariseo? ¿Quién dice? Perfecto, fariseo, ¿verdad? No hay mucho que... Inclusive Jesús dijo, hagan todo lo que ellos les digan, ¿eh? Pero no hagan como ellos hacen. Fíjese que Jesús, en cuanto a algunas de sus creencias y cosas que hacían, no las recriminó ni las desechó. Solamente les dijo, no sean hipócritas como ellos, porque ellos mandan a hacer cosas, pero no quieren hacer nada. Entonces el 2, cobraban los impuestos para el gobierno romano, se caracterizaban por su avaricia y deshonestidad, eran despreciados por todos y considerados como los más perdidos de todos los hombres. ¿Quiénes eran esos? Los cobradores de impuestos. Muy bien, los cobradores de impuestos, en una sola palabra, los publicanos. Muy bien contestado.
Ok, ahora de en base que ya tenemos esos dos grupos, y recuerda, fariseo quiere decir separado, ellos se separaban, no se juntaban con ellos, ellos querían vivir de tal manera, agradando y adorando a Dios y haciendo todo correcto, que no se juntaban con los pecadores. Por eso ellos recriminaron tanto que Jesús se juntara con los pecadores. Entonces, número 3, ¿por qué cree usted que el fariseo menciona a Dios una lista de sus buenas acciones? Recuerden la parábola, ¿verdad? Dijo, Señor, pues yo diezmo, yo ayuno. Si tú dices que nomás hay que ayunar una vez al año, yo ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo. Se dice que un fariseo hasta los granos de la sal diezmaban. Si tenían 100 gramos de sal, separaban 10 y lo daban al templo. Todo diezmaban, todo guardaban. Entonces, ¿por qué cree usted que el fariseo menciona a Dios en su lista de buenas obras? Vamos a contestar si cuál es la correcta, A, B o C, A. Porque creía que Dios ignoraba lo que él hacía. Por eso le mencionó todas esas cosas buenas que él hacía. Porque esperaba que Dios le tomara en cuenta para su salvación, o porque él amaba mucho a Dios. ¿Cuál de las tres sería la correcta para contestar la pregunta número 3? La B. La B. La B. La B. La B, ¿verdad? Porque esperaba que Dios le tomara en cuenta para su salvación. Perfecto. 4. ¿Qué norma usaba el fariseo para calificar sus acciones como buenas? Solamente hay 3, ¿verdad? Los 10 mandamientos, el comportamiento de hombres peores que él o el comportamiento de hombres mejores que él. ¿Qué norma usaba? La B, ¿verdad? Muy bien. El comportamiento de hombres peores que él. Él se comparó con el fariseo, ¿verdad? Y él está tratando también de decir que Dios le tome en cuenta que él diezmaba, que ayunaba, que cumplía con todos los requisitos. Perfecto. Número 5. ¿Alcanzaron las buenas acciones del fariseo para lograr la justificación ante Dios? No. No. No, ¿verdad? Porque No. Jesús dice que uno salió justificado y el otro no, en esta parábola. Entonces, no. 6. ¿Por qué el publicano no alzaba los ojos al cielo y se golpeaba el pecho? Por su humildad. Sí, su humildad, pero hay algo un poquito más de fondo. ¿Qué sabía él? Que era pecador. Gracias, Leti. Él dijo, ten misericordia de mí, que soy ¿qué? Pecador. ¿Ya lo vieron? ¿En qué versículo viene? De lo que leyó Nancy. 13. ¿Cuál, Quique? 13. Perfecto, ¿verdad? ¿Qué dice, Quique? Dice, en cambio, el recaudador de impuestos, que había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Fíjense, yo alguna vez creo que lo comenté en alguna predicación. ¿Cuál es la acción corporal que está haciendo este pecador? El publicano. Humillarse. Golpeándose el pecho, ¿verdad? Como dijo Nancy. Nancy hizo esta acción corporal. Se estaba golpeando el pecho. ¿Sabes que esta acción no era propia de los hombres, sino de las mujeres nada más? En los tiempos de Jesús, solamente la mujer que estaba compungida y sufría o estaba pasando una pena no era de los hombres. Pero él tomó una acción aún a este nivel para reconocer una cosa. ¿Por qué se golpea el pecho? ¿Porque había perdido algún familiar o por qué? ¿Qué había reconocido? Como dijo Quique, ¿verdad? En lo que leyó. Él reconocía que era Pecador. excelente, Julián, pecador. Muy bien. La pregunta, ¿qué le ofreció? ¿Qué le pidió a Dios? Él le pide algo. ¿Qué le pide el publicano? Que tuviera misericordia de él. Sí, que dice, ahí está la palabra, ¿verdad? Como lo leyó aquí, que lo voy a leer, a ver si ven En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Qué estaba pidiendo?
Por la salvación. De alguna manera la salvación, compasión, ¿verdad? Compasión Salvación. Sé propicio a mí. Yo reconozco que favorable. por como he sido, reconozco que estoy mal, que soy pecador. No quiero ni alzar los ojos al cielo para verte. Me humillo y ten compasión de mí. Muy bien. Oye, Saúl, Sí, adelante, Julián. pregunta, en la versión Reina Valera, en lugar de compasión, habla de ser propicio. ¿Propicio es equivalente a salvación? Es la pregunta. De alguna manera la palabra propiciación tiene que ver con sacrificio, ¿verdad? La propiciación. Luego hay una parte en todo lo que es en el libro de Levítico, lo que es la propiciación o el acto de sacrificio, ¿verdad? Tú, Señor, es cómo se efectuaban los sacrificios. Y luego podríamos verlo más detalladamente en la figura de lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero está hablando, sí, de salvación, sé propicio a mí. Él reconoce que necesita esta parte en su vida. Entonces, sí, que fuera propicio, que tuviera compasión de él, porque él no podía por méritos propios hacer nada, porque reconocía, número uno, lo más importante, que era pecador. Pregunta, ¿logró la justificación el publicano? ¿Sí o no? El publicano. Sí, Sí la logró. Sí la logró, porque Jesús lo dice con mucha claridad. ¿Verdad que lo dice? Sí. Que uno va justificado y el otro no. Pregunta. Perdón, antes me había brincado una, ¿verdad? ¿Qué le ofreció a Dios a cambio el publicano? Que sería la número 9, la brinqué, pero hay que contestarla, por favor. ¿Qué le ofreció a Dios a cambio el publicano? Nada. ¿Quién dijo nada? Yo. Ok, ¿quién está de acuerdo con Quique? ¿Qué le ofreció el publicano? Únicamente reconoció que era un hombre pecador, que necesitaba de la compasión de Dios y no hizo más nada, no ofreció nada. Perfectamente bien, lo explicó Enrique muy bien, muy claro. No le ofreció nada. Nada, no ofreció nada. Entonces, y ahora sí, logró la justificación del publicano, ya habíamos dicho que sí. 11. ¿Es verdadera o falsa la siguiente frase? Para lograr la salvación, ¿necesitamos ofrecer a Dios nuestras buenas acciones? ¿Verdadero o falso? falso. Muy bien, es falso. Eso es la religión. Por eso este fariseo es un religioso. Él estaba ofreciendo algo a Dios a cambio, ¿sí o no? Diezmo, ayuno, cumplo, hago. Es la religión del desempeño. Y todas las religiones te van a decir, tú tienes que hacer esto, 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 y te van a dar tu lista. Y si no cumples, pues vas a tener que hacer penitencia porque ya fallaste. Pero este publicano reconoció y entendió que solamente hay que reconocer nuestro pecado y no podemos ofrecer absolutamente nada. Muy bien. El fariseo y el publicano nos muestran los dos sistemas. Aquí están los dos sistemas de ser salvos. Un sistema que sirve y el otro no sirve. En un sistema la salvación depende de lo que hace el hombre. En el otro depende de lo que hace Dios. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí recuerdan que Jesús dijo que había dos puertas y dos caminos? En Mateo, en el Sermón de la Montaña, Jesús dijo, hay dos caminos. Uno es ancho y espacioso, y muchos transitan por él. Pero hay otro que es angosto, ¿verdad? Y pocos transitan por él. Dos puertas, entrar por la puerta estrecha, dijo Jesús, que lleva la salvación. Y él se asemejaba a una puerta, entren por mí. Entonces, hay nada más de dos sistemas. O es por las obras, o es por la fe. Nada más. Ok, alguien que busque Romanos 11:6, por favor. Y lo lea con voz clara. Ya lo tengo. Dice, Leti, por favor. y si por gracia, ya no es por obras,
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ok. ¿Cómo se llaman, de acuerdo a este versículo que nos compartió Leti, los dos sistemas de tratar de ser salvo? Y espiritual. ¿Lo repites, por favor? ¿Quién lo fue, mi tocayo? Y espiritual. Ok. Y de acuerdo al versículo tocayo, ¿cuáles son las palabras que repite Pablo? En 11:6. Obras y gracia. Perfecto, gracias tocayo. ¿O es por gracia o es por obras? ¿Por gracia o por obras? Ok, gracias tocayo. Vamos ahora a la parte 2, pensando en lo que nos dio Saúl, mi tocayo, como respuestas, gracia u obras. En la siguiente lista, ponga una G junto a lo que caracteriza a la gracia y una O junto a lo que caracteriza las obras. ¿Listos? A, gratis, G u O. Prendan sus micros para escucharlos. La G. ¿Qué? G, muy bien. B, Dios lo hace todo. ¿Qué? E. ¿Qué? Perfecto. C, esfuerzo humano. Oh. O, Perfecto. D, favor inmerecido. E. ¿Qué? o, Oh. Crecer. E. Oh. G. O. Yo digo, merecer, pues, es con la gracia de Dios. Yo me merezco porque yo ayuno, yo voy a la iglesia y ofrendo y hasta predico. Lo merezco, Dios. Ah, no. o. ¿Sí? No, ahí Algunos cristianos piensan eso todavía, ¿eh? Y aquí está uno de ellos que en algún momento yo creí que porque yo hacía cosas, Dios tenía que bendecirme. Oh, qué error. No, muy bien. no. O, perfecto. G, sacrificarse. O, Muy bien. O, te ofrezco mis sacrificios, Dios, pero por acá, ahí te encargo un favorcito, ¿no? No. Perfecto. 2, ¿se pueden mezclar los dos sistemas o combinarlos? no. No se pueden delante de Dios. El hombre lo quiere hacer. Y aún nosotros medio bajita de la mano lo queremos hacer. Porque pensamos que como somos cristianos y hacemos algunas cosas, Dios tiene la obligación de bendecirme y que todo lo que hago me vaya bien. No, lo que tenemos es por gracia. Porque no merecíamos nada. No es que yo trate de llevar al ser humano al nivel más bajo, pero es donde Dios nos sacó. Y ahora lo que hacemos es por gracia. Y créeme, Dios nos bendice, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos da muchas cosas porque Él es bueno. Amén. También Dios nos hace, Él quiere que seamos mujeres y hombres felices. Tampoco se trata de andar siempre, ay, Señor, pecador. No, ya Dios nos salvó. Somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora, por favor, alguien que lea Romanos 4, 4 y 5, por favor. Con voz, igual como lo han hecho todo, con voz clara, fuerte y pausado al leer. ¿Quién dice yo? Yo, pastor. Muy bien, adelante, Nancy. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Gracias, Nancy. Muy bien, otra vez muy claro y muy entendible. Perfecto. De acuerdo a lo que Nancy nos compartió en la lectura de Romanos 4, 4 y 5, vamos a contestar lo siguiente. Si una persona trabaja y gana su salario, se le da su salario porque
¿Lo ha ganado y se le debe? ¿O es un favor que su patrón le hace? ¿Cuál es la correcta, la A o la B? Se lo ha ganado. La Muy bien, se lo ha ganado, ¿verdad? Por eso dice Pablo que cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como favor, sino como una deuda. Porque tú ya trabajaste la semana, ¿verdad? Y vas a la caja donde pagan y te dice tu patrón, te voy a hacer un favor al darte tu salario. ¿Qué le dices? Momento, yo ya trabajé, ya me lo gané, no me estás haciendo un favor, solamente me vas a pagar lo que yo ya devengué. Entonces es la A, lo ha ganado y se le debe. Ahora, la salvación es un sueldo, un favor o ambos. ¿Es un sueldo? Un favor. ¿Verdad que no es un sueldo? ¿Un favor? Un favor. Un favor, muy bien. ¿O ambos? No, no es ambos. Nadie puede llegar a decir a Dios cuando parta de este mundo, Señor, dame la entrada al cielo porque yo me lo gané. Me lo debes. Entonces, ¿te lo debo? No, fue un favor. Reconoce quién eras como el publicano, ¿verdad? Perfecto. Número 3, del apartado 3 de Romanos. Si uno quiere ganarse la salvación por sus méritos, hay que escoger la A o la B. Dios no se la puede dar por gracia. Dios le dará una parte por gracia y lo demás por obra. ¿La A o la B? La A. La A, ¿verdad? Muy bien contestado. Si uno quiere ganarse la salvación por sus méritos, entonces Dios no te la puede dar por gracia. No te la va a dar por gracia porque no vas a poder. Dice, necesitas mi gracia. No te la puedes ganar. 3. Entonces, contestando la siguiente pregunta. ¿Somos salvos por la gracia de Dios o por nuestras obras? Por gracia. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esto es fundamental que tú que estás conectado lo entiendas, pero sobre todo lo creas. Es por gracia. La salvación es por gracia. No hay ninguna buena obra en ti y en mí que pueda ayudarnos a ganar la salvación o el favor de Dios. Dios lo ha hecho todo. Muy bien. Y para terminar el apartado 4 vamos a buscar Romanos 9, 30 al 32 y un varón con voz fuerte, por favor, que también participe y lo lea claramente. Romanos 9, 30 al 32. Va. Adelante, por favor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Muchas gracias, Julián. Él nos leyó en la Reina Valera. Vamos a tratar en base a lo que él leyó y si hay alguna duda clarificamos con una versión dinámica de la Biblia, pero creo que con esos versículos también se entiende lo que queremos contestar. Dice lo siguiente, seleccione las respuestas correctas de acuerdo a Romanos 9, 30 al 32. ¿Quién alcanzó a ser justificado ante Dios? ¿Los judíos o los gentiles? O sea, las naciones no judías. Los gentiles. Ok, los gentiles, gracias Nancy. Los judíos tropezaron y Pablo lo explica en lo que nos leyó Julián. Porque ellos creían que por cumplir la ley iban a ser justificados o declarados justos. ¿Y se acuerdan lo que aprendimos? ¿Para qué sirve la ley? ¿Alguien se acuerda que me puede decir para qué sirven los 10 mandamientos? Y el azul está más bonito. ¿Alguien que se acuerde de esa lección? Como un tipo de tutorial, ¿no? Como un ayo, ¿verdad? Como un maestro. ¿Qué nos enseñó ese maestro? ¿Y era Cuando de uno lo ve- que Dios nosotros? Sí, era de lo que Dios quería de nosotros. Pero ¿para qué nos sirvió? Al conocer lo que Dios quería de nosotros, ¿qué nos mostró la ley? ¿Qué evidenció de nosotros? Que éramos incapaces de cumplirla en su totalidad. Gracias, Quique. Para eso sirvió la ley.
para ver qué incapaces éramos todos nosotros de cumplirla. Porque Jesús, y también dijeron, con un solo mandamiento que se quebrante, te haces infractor ¿de qué? De toda la ley. Con uno solo, dice. Santiago lo reafirma también. Gálatas nos dice que el que quiere cumplir la ley cae bajo maldición, porque nadie puede cumplirla. Entonces los judíos creyeron que al cumplir las leyes, ellos podían ser declarados justos delante de Dios. Jesús les dijo, no pueden, eso es imposible. La ley, que no es mala, sino buena, solamente evidencia una cosa, lo que nos compartió Quique, que nadie puede cumplirla. Evidencia una cosa, somos pecadores incapaces de cumplirla. Perfecto, gracias. Entonces, dice, los gentiles que no iban tras la ley, alcanzaron a ser justificados por fe. Muy bien, ¿quién procuraba ser justificado ante Dios? Los judíos, ¿quién procuraba ser justificado ante Dios? ¿Los judíos o los gentiles? La primera fue quién alcanzó y luego la otra es quién procuró. Los judíos. Muy bien, los judíos procuraban, hacían el esfuerzo, para eso trataban de vivir. Y los judíos lograron, porque no la alcanzaban, reconocieron que no la alcanzaban. Muy bien, los judíos. Dice, si procuraban ser justificados ante Dios, ¿por qué no lo consiguieron? Si los judíos que trataban de guardar toda la ley, que diezmaban hasta los más mínimos granos, que ayunaban cuando Dios les pedía ayunar una vez, y ellos decían, no, hasta 2 veces por semana, que ellos procuraban no mezclarse con gente pagana, por eso se separaban. Si procuraban ser justificados ante Dios, ¿por qué no lo consiguieron? Hay 2 respuestas. A, porque procuraban ser justificados por las obras de la ley o porque procuraban ser justificados por la fe. Por la A. Por la A, ¿verdad? Muy bien, porque procuraban ser justificados por las obras de la ley y tropezaron, se equivocaron, no lo alcanzaron. La que sigue, los que lograron ser justificados ante Dios, entonces, ¿cómo lo consiguieron? Y una vez más, hay 2 respuestas posibles. A, porque pusieron su confianza en Dios para salvarles o porque cumplieron una a una la ley de la justicia. La A. La A, ¿verdad, Julián? Porque pusieron su confianza en Dios para salvarles y no por tratar de cumplir la ley. 5. ¿Puede uno equivocarse de sistema de salvación pensando que su sistema es el correcto? ¿Sí o no? Sí. 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 Por eso cuando empezamos la lección, dijimos que por lo regular solamente hay 2 caminos. O es por gracia o es por obras. Y uno puede estar equivocado, aún creyendo que es cristiano, si en tu pensamiento estás creyendo que porque haces algunas cosas, Dios tiene una obligación contigo y te vas a ganar algo más, de alguna forma podemos estar equivocados. Lo primero que reconocemos es que es por gracia. Es un regalo no merecido, que es por la fe. Pero yo sí creo que hay algunos que sí van a ser recompensados de alguna manera por su fidelidad, porque confiaron que amar y servir a Dios y obedecer a Dios no era para ganarte el cielo, sino para darle la gloria. Creo que de alguna manera la Biblia apoya en que va a haber galardones y recompensas a los cristianos que por amor a su Señor sirvieron con mucha fidelidad. Terminamos. ¿Qué peligro existe si uno escoge el sistema de obras en lugar del sistema de gracia? Recuerda al fariseo y al publicano. ¿Cuál será el peligro? Esta es una pregunta abierta. ¿Comentarios al respecto? No seremos justificados. Miguel lo dijo con mucha claridad. No vas a ser justificado. Esa sería una respuesta teológicamente de 10 y nota. La verdad. Si él contestara así en un examen teológico, diría, muy bien, usted las palabras técnicas, no serías justificado. O te perderías o no alcanzarías la salvación por gracia, pero no serías justificado. Esa es técnicamente la respuesta correcta.
Entonces, básicamente el compendio de estas 10 lecciones que hasta aquí hoy terminamos, nos tratan de evidenciar una cosa. El gran amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, llevándonos a un punto de reconocer que somos pecadores, que la salvación es un regalo, que lo único que Dios nos pide es creer, y creer es confiar única y exclusivamente en la obra de sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que es por eso, por la fe, que necesitamos arrepentirnos, que Dios hizo todo lo posible por reconciliarse con nosotros, que no hay más que un solo sistema para obtener la salvación que va a glorificar a Dios por la eternidad, y es a través de la fe, que ser un cristiano es creer en la persona de Jesús, y todos estos temas que vimos y que fue la única manera que Dios ya estaba planeada desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, todo eso que vimos a lo largo nos lleva a es que solamente hay dos formas, hay dos sistemas. ¿Cuáles serían los dos sistemas? Con dos palabras. Alguien que lo diga. ¿Cuáles serían los dos sistemas? Gracia y obras. Gracias, Leti. ¿En cuál estamos nosotros? ¿En cuál crees tú? ¿En gracia o en obras? En la gracia. Por gracia. Por eso puedes salir justificado. Por eso puedes estar en paz. Porque no es por mérito de desempeños. Siempre ha sido y será por gracia. Para terminar de contestar nuestra lección, pues basta calificarlo verdadero o falso. ¿Sale? Y con eso vamos a terminar hoy nuestra lección. Entonces, si contestamos verdadero o falso, saben que verdadero es con pulgar arriba y falso, pues pulgar abajo. ¿Sale? ¿Vale? No los veo a todos. Pero vamos a contestar. ¿El derecho a entrar al cielo se determina por nuestro comportamiento, verdadero o falso? Muy bien, veo muchas manitas abajo. Perfecto. Falso. Muy bien. 2. Nosotros tenemos que elaborar nuestra propia salvación. ¿Verdadero o falso? Muy bien, muchas manitas abajo. Excelente. 3. Dios nos puede salvar sin nuestra ayuda. ¿Falso o verdadero? ¿Quién dice así? ¿Quién dice sí? Más que no los veo a todos. Ok, manita arriba. Nancy, no vi tu manita. ¿Hay duda? Ah, ok, arriba, 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 arriba. Ok, Brenda dice que abajo. Ok, bueno, no es por votación, pero es arriba. Dios nos puede salvar sin nuestra ayuda. De hecho, nos ha salvado sin nuestra ayuda. Entonces es verdadera. Ok. 4. Lo que Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación es un gran número de buenas obras. Ok, falso. Muy bien, falso. Perfecto, falso. Lo que Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación es que al menos seamos mejores que otros. Ok, abajo, mano abajo, perfecto. Híjole, ahí me salí, permítanme. Déjenme regresar a la pantalla que no sé qué hice. Ahí estoy ya de nuevo. La que sigue. Somos salvos por una combinación de gracia de Dios y nuestras buenas obras. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo pondríamos el pulgar? ¿Arriba o abajo? Ok, abajo. Perfecto, falso. Somos salvos 100% por la gracia de Dios. ¿Arriba o abajo? Perfecto, manita arriba, muy bien. 8. Gracia quiere decir favor inmerecido. Muy bien, perfecto, excelente. 9. Si uno se empeña en ganarse la salvación por obras, así renuncias a la gracia de Dios. ¿Arriba o abajo? Perfecto. Si tú quieres y crees que por tu comportamiento, por afiliarte a una religión,
te vas a ganar la salvación, Dios no te puede ofrecer la gracia. Y la 10 se contesta a sí misma con la 9. Si uno decide aceptar la gracia de Dios, así renuncia a sus propias obras como medio de salvación, ¿verdadero o falso? Muy bien, verdadero, perfecto, perfecto. Sé que les fue bien, digo, no hay problema en algunas, si tuvimos algún por ahí, algún accidente feliz, estamos recomponiendo y entonces lo que yo creo, y sinceramente soy un convencido, que la gracia se debe de disfrutar todos los días de nuestra vida, aun cuando a veces las cosas no van bien. Nunca olvides el favor de Dios y la gracia está sobre tu vida. Y que cuando vienen momentos, difíciles en nuestra vida, podemos reconocer que lo que Dios prometió, que lo mejor vendría después. Pero disfruta los momentos buenos que tienes en esta vida, que son bendición de Dios, y nunca olvides que la gracia de Dios está sobre nosotros y que Él ha hecho todo lo posible. Entonces, básicamente aquí termina la primera gran parte importante de lo que es un cristiano. Nos ha llevado en ese transcurrir para que podamos disfrutar la gracia, para que podamos vivir en su gracia, para que podamos servirle en su gracia y para que podamos glorificarle en su gracia. Todo se trata de Él, por Él y para Él. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En Él somos y nos movemos. Todo es por Él y para Él. Cuando Él estaba en un discurso con los griegos, con los filósofos. Así es que el servirle, el amarle, el ir a la iglesia, el hacer lo que hacemos, el ofrendar con generosidad, el asistir a la iglesia, no nos ganamos el favor de Dios. Solamente reconocemos que nos ha dado de su gracia y misericordia y lo hacemos en agradecimiento a Él. 2 lecciones que son básicas para terminar nuestro curso es lo que es el bautismo bíblico y lo que es el poder del testimonio. Entonces,